Vamos a ver si podemos hablar con él para poder conocer algún detalle más de esta nueva reforma que ahí anda Ramón por ahí. Buen día, Ramón, ¿cómo te va? Ya te, ya, ya te pongo enseguida en el aire, espectacular, estás ahí bien de bien, ya te pongo en el aire, a ver. Ahí lo tenemos a don Ramón Ruiz, representante de los trabajadores en el Banco de Previsión Social. Habíamos dicho que queríamos conversar con él por la reforma jubilatoria, pero por algunas condiciones que van cambiando a medida que ingresan los nuevos meses, ¿no? Llega octubre y hay una condición nueva que cambia para los trabajadores, llega diciembre y hay otra condición, y queríamos hablar con él. Ramón, buen día, ¿cómo te va? Buen día, un gusto estar en contacto con Eco TV para, informar sobre esta nueva ley reforma jubilatoria. Contame un poco cómo es. Bueno, primero que es muy importante esta comunicación porque la verdad que falta información sobre el contenido de la ley. Sí. Tenemos una reforma que se aprobó en abril, pero muchas de las medidas que están contenidas dentro de esa reforma están vigentes, comienzan a estar vigentes. Hay plazos que pueden determinar el acceso o no a una prestación. Hay, plazos que pueden ser determinantes para que una persona se perjudique o se beneficie, digamos, con alguna de las medidas que hay en esta reforma jubilatoria, o mejor dicho, no beneficios, sino que no se perjudique, ¿no? Claro. Sí. Bueno, beneficios en son pocos en realidad, ¿no? Seguro, en esa hay personas que por no estar informadas van a perder derechos. Claro. Y lamentablemente las autoridades no están haciendo una campaña de información sobre el contenido de la ley, sino que lo que están haciendo es propaganda para defender esta ley. Pero no están haciendo una campaña informativa a la población o dirigida a determinados colectivos sobre los cambios que se están produciendo en estas horas, en estos días. Claro. Por ejemplo, a ver, tenemos un colectivo muy importante de personas mayores de 60 años que todavía no se jubilaron, que tienen que presentarse en el BPS, tienen que pedir agenda para ser atendidos por el BPS y declarar todas las actividades que tuvieron antes de 1996. claro. Esas personas que tienen más de 60 años, que todavía no se jubilaron por el sistema mixto, comenzó a correr un plazo que es desde el 1 de julio, y la mayoría de ellos no está informado sobre eso. Desde el 1 de julio le cambian al año las condiciones. 96. Desde el 1 de julio le cambian las condiciones. Sí, o por lo menos le brinda un plazo para que declare todas las actividades anteriores a 1996. Ahí está. Cuando una persona se fija en su historia laboral, Sí. encuentra que anterior al 96 no hay actividades declaradas, no hay actividades registradas en su historia laboral. Esto puede ser porque el BPS todavía no ingresó esa información. Uh-huh. Ramón, te pregunto ahí, yo tengo 56, por ejemplo, a mí no me comprende, yo si voy al BPS, ¿tengo mi historia laboral antes del 96? Bueno, en este caso el plazo es para las personas mayores de 60 años. Mayores de 60, ahí está. Los que son menores de 60 van a tener otros plazos para venir, Ahí los está. que son menores de 60. Ahora es para mayores de 60. Pero estas personas mayores de 60 años, ya el plazo está corriendo y no hay una campaña de información para decirles que en junio del 2025 finaliza ese plazo. Claro. Y estos años pueden ser determinantes para que esas personas, estos años de trabajo, estas actividades anteriores al 96, pueden ser clave para poder jubilarse o no. Claro. Porque seguramente esa persona, o muchas de ellas, después de 1996, tuvieron de repente una historia laboral que no fue la más
la mejor, o sea, mucho tiempo en la informalidad, mucho tiempo desocupado, y quizás esa historia laboral no tiene la cantidad de años suficiente para poder jubilarse solamente con los años posteriores a 1996. Claro. Entonces, van a ser necesario incorporar, sumar los años anteriores al 1 de abril de 1996. Claro. Y si la persona transcurre este plazo y se presenta después, no va a poder contar con esos años para poder jubilarse. Repito, puede ser que el BPS cuente con esa información que la persona va a declarar y la incorpore sin ningún problema, porque el BPS contaba con esa información, pero no estaba digitalizada. Ahora, hay muchísimos trabajadores rurales, trabajadores del comercio, Claro. trabajadoras domésticas, hay muchísimos trabajadores de la construcción que anterior al 96, cuando no había consejo de salario, cuando se estaban ensayando algunos experimentos en las relaciones laborales, como por ejemplo las tercerizaciones, cuando había una flexibilidad laboral muy importante y había pocos controles, ahí muchísima gente, en estos sectores de actividad y en otros, trabajaron informalmente. Claro. Entonces, esas actividades hay que declararlas. Y si no hay documentación, si no hay una prueba documental, esas personas pueden hacer reconocer esas actividades, pero con testigos. Claro. Es decir, el BPS le va a pedir que presente testigos para tratar de demostrar que existieron esas actividades. Si no te Así van a, el BPS... te van a faltar 2 años, si no 2 o 3 años para jubilarte, para completar los 30, ¿no? 35. Y seguro, si estuviéramos en una actividad donde desde el 96 hasta acá aportamos siempre, igual van a faltar Claro. años para una persona que tiene hoy causal jubilatoria por la edad. Claro. Tiene que, o sea, y hoy se tiene sabe la edad para poco, jubilarse, esa información se y conoce. quizás tiene más de 60 años, pero los años del 96 para acá no le alcanzan. Claro, claro. Y no se Entonces, conoce esa información, eso, Ramón, ¿eh? Yo no la he visto. La primera información que tengo lo que es el mensaje que tú mandaste en el grupo. O sea que esa información se conoce muy poco. Y bueno, y hay muchísimos trabajadores que están en esta situación. Sí, claro. Y hay muchos trabajadores que son mayores de 60 años y que tienen que presentarla antes de junio del 2025. Ya transcurrieron unos cuantos meses y lamentablemente no se ha hecho ninguna campaña. La preocupación que tenemos es que se finalice el plazo de 2 años y mucha gente, por no estar informada, por no tener esa información, por desconocer lo que dice la ley de reforma jubilatoria, se presente después del plazo y bueno, tenga dificultades para poder jubilarse. Claro. Entonces, bueno, como te decía al principio, no hay una información adecuada, no hay una información oportuna, no hay una información dirigida a este colectivo, no hay una información en general, No. Y mucho menos dirigida a este colectivo de personas mayores de 60 años. Nosotros, por supuesto, que estamos informando, pero todo lo que hace la representación no alcanza, es insuficiente. El BPS, como Instituto de Seguridad Social, debería estar informando. El Ministerio de Trabajo, que además es Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, debería estar informando sobre el contenido de la ley. El Poder Ejecutivo, las autoridades, tienen herramientas porque tienen la posibilidad a través de las campañas de bien público de informar sobre el contenido de la ley, sobre estos plazos, sobre estas oportunidades que de repente tiene la persona para no ser perjudicado en el futuro. Pero sin embargo, lo que están haciendo las autoridades, lo que está haciendo el gobierno es hacer propaganda para promocionar la ley, propaganda para defender la ley, y no informando sobre el contenido de la ley. Y bueno, esta es una pequeña muestra, digamos, para confirmar esto que te estaba diciendo, para fundamentar esto que te estaba diciendo. Lo otro... Anoto esto para difundirlo, pero no es solamente lo único en lo cual hay afectación a los trabajadores, Ramón, ¿no? En esta ley. No, también hay otro colectivo que
que tiene un plazo para poder presentarse ante el BPS, un plazo muy breve. Dentro de muy poco tiempo, si esas personas no se presentan en el BPS, pueden también ser perjudicadas por no estar informados. Y ocurre lo siguiente: estas personas, como muchas otras, se afiliaron voluntariamente a una FAP. Cuando una persona se afiliaba voluntariamente a una FAP, los promotores le decían que si se afiliaba voluntariamente, el BPS le iba a pagar una jubilación bonificada. O sea, para que la gente entienda, a alguien que se afiliaba voluntariamente, el BPS le liquidaba la jubilación y le pagaba esa jubilación más un 50%. Es decir, a todas las personas que se afiliaban voluntariamente, el BPS le pagaba una jubilación y media por el BPS. Claro. Era un estímulo que la ley de la SAFAP estableció en el artículo 28 para que la gente se afiliara voluntariamente a una FAP. Bueno, esta reforma jubilatoria que comienza a estar vigente a partir del 1 de diciembre, gradualmente empieza a eliminar esa bonificación, perjudicando a las personas que se afiliaron voluntariamente a una FAP. Es decir, no se va a cumplir con la promesa que le hicieron a esas personas menores, hoy menores de 50 años. Claro. No le van a cumplir con esa promesa porque el BPS no le va a pagar esa bonificación que establecía la ley de la SAFAP y que esta nueva reforma jubilatoria elimina gradualmente hasta que desaparece. Entonces, nosotros estamos en condiciones de afirmar que todos los menores de 50 años están dentro de esta situación. O sea, a todos los menores de 50 años le van a ir eliminando gradualmente y algunos ni siquiera van a percibir esa bonificación. No van a tener bonificación del artículo 8. Claro. No van a tener ese 50%. Ni siquiera eso. La mayoría de ellos, la mayoría de todos los menores de 50 años van a ser perjudicados con esta medida. Porque ya no le van a pagar ese 50% más. Sí. A la mayoría de los trabajadores menores de 50 años, esta reforma los perjudica. Pero hay un colectivo que tiene entre 40 y 49 años de edad, sí, que tiene posibilidades de hacer la reserva del derecho para ser asesorados por el BPS sobre su futura jubilación con el artículo 8, con la opción del artículo 8, o su futura jubilación sin el artículo 8. Esto quiere decir que estas personas pueden elegir lo que más les conviene. ¿Cómo lo hacen? Bueno, primero que nada tiene que hacer la reserva del derecho para que el BPS lo asesore. Ajá. En este momento todavía el BPS no está asesorando a estas personas porque no está preparado para hacerlo. No tiene el simulador, no tiene la herramienta para poder asesorar a estas personas. Pero estas personas tienen plazo, repito, todos aquellos que tienen entre 40 y 49 años que se afiliaron voluntariamente, tienen plazo hasta el 30 de noviembre próximo para poder hacer esa reserva del derecho. Ramón, aunque no esté la herramienta preparada, igual se puede hacer la reserva. Es imprescindible. Ahí está. Es necesario, es algo fundamental que estas personas hagan la reserva del derecho ahora, ya. Perfecto. Antes del 30 de noviembre. Porque a partir del 1 de diciembre no lo podrán hacer. Perfecto. Es decir, la ley no solamente eliminó la bonificación, sino que además le quitó el derecho a las personas entre 40 y 49 años de asesorarse sobre el impacto que tiene el artículo 8 de la ley en la futura jubilación. Esta reforma jubilatoria perjudica a los trabajadores porque le quita la bonificación, pero además los perjudica porque ya no podrán asesorarse. Claro. A partir del 1 de diciembre no van a poder solicitar el asesoramiento. Ahora bien, hasta el 30 de noviembre, todas las personas que tienen entre 40 y 49 años, que se afiliaron voluntariamente a una FAP, pueden hacer la reserva del derecho para ser asesorados
cuando el BPS esté preparado, cuando el BPS tenga la herramienta, cuando el BPS tenga ese simulador. Porque cuando el BPS cuente con las herramientas, va a convocar solamente a aquellos que hicieron la reserva del derecho antes del 30 de noviembre. De repente el BPS termina asesorándolos dentro de Sí, claro. 2 meses, dentro de 5 meses, el año que viene. Pero aseguró se lo Pero llevaron eso, preso, ¿no? Hay que asegurarse antes, me parece, ¿no? A tener esta pero posibilidad, antes del claro. 30 de noviembre hay que hacer la reserva. Claro. Después del 30 de noviembre, si alguien el 1 de diciembre quiere hacer la reserva o quiere agendarse para ser asesorados, el BPS le va a decir que no, porque ya se venció el plazo para solicitar ese asesoramiento. Mira, La gente no está informada sobre esto. No está informada para nada, pero además, ¿cómo me da la sensación, sin saber nada, Ramón, tú dime si estoy en lo cierto o no, pero como un trabajador común, me da la sensación de que cada cosa que me entero de esta reforma, lo que me va señalando es que en el momento que me jubile voy a tener menos beneficios de los que tengo, de los que pensaba que iba a tener. ¿Es así? Bueno, cuando se estuvo discutiendo el proyecto, nosotros, la representación de los trabajadores y el PICNT y la ONASPU, los jubilados, estuvimos denunciando que esta reforma era una reforma de retroceso para la seguridad social, que esta era una reforma de recorte, que con esta reforma se iba a perjudicar a la mayoría de los trabajadores. Dijimos que la gente se iba a tener que retirar más tarde y que iba a cobrar menos jubilación. En ese momento, los que impulsaban esta reforma, los que la apoyaron, los que votaron esta reforma, decían que nosotros estábamos mintiendo. Y en realidad hoy estamos confirmando que lo que decíamos los trabajadores era verdad. Claro. Y que lo que era mentira, era lo que decían aquellos que defendían esta reforma, que decían que nadie se iba a perjudicar. Hay videos en internet, en la web, donde el ministro de Trabajo dice nadie se va a perjudicar con esta reforma jubilatoria. La ministra de Economía, el doctor Saldain, diciendo que nadie se iba a perjudicar. Eso uno lo puede buscar en internet. Pero Ramón, el solo hecho de saber que obligatoriamente voy a tener que trabajar 5 años para tener una jubilación, que porcentualmente va a ser menor, porque no es lo mismo un monto sobre 60 años de trabajo que sobre 65, ya me da la pauta que no puede ser beneficiosa para mí como trabajador esa reforma. Es increíble, yo no lo puedo creer, la verdad que no lo puedo creer, Ramón. Yo los invito a ustedes, en una conferencia de prensa que se hizo en el edificio anexo al Parlamento, ¿no? Todo el equipo económico y el equipo del Ministerio de Trabajo, en una conferencia de prensa, le aseguraron a los ciudadanos de que no iban a perder. E incluso el ministro de Trabajo dijo que la representación de los trabajadores, que el representante de los trabajadores estaba mintiendo. Pero bueno, ahora, de todas maneras, nosotros estamos diciendo lo mismo que dijimos cuando estábamos criticando ese proyecto de ley que finalmente se aprobó. Claro. Hoy hay una ley que está vigente y la representación de los trabajadores que estuvo criticando este proyecto, que estuvo enfrentando este proyecto de reforma jubilatoria, ahora que se aprobó, está informando sobre su contenido. Nos gustaría que las autoridades, que el gobierno también hicieran lo mismo. Qué increíble. Pero bueno, lamentablemente no es así. Yo te quiero contar que desde el mes de mayo la representación de los trabajadores viene denunciando que hay un plazo hasta el 30 de noviembre y que luego las personas no van a poder hacer la reserva del derecho. Viene avisando, viene informando a la gente de que todos los que están entre 40 y 49 años tienen ese plazo para hacer la reserva del derecho, para poder elegir lo que más les conviene. ¿Por qué? Porque la mayoría de ellos van a ser perjudicados con este cambio en las reglas de juego. Desde el mes de mayo, hace más de 5 meses
que la representación de los trabajadores viene informando y denunciando esta situación. Y en el directorio del BPS, en todas las reuniones del directorio, hemos estado planteando que el BPS se tiene que comunicar con estas personas, porque el BPS tiene identificado a todos los que tienen entre 40 y 49 años que se afiliaron voluntariamente. El BPS los cuantificó, dijo, son 310.000 personas las que tienen entre 40 y 49 años que se afiliaron voluntariamente. El BPS conoce sus nombres, sabe dónde vive esa persona. El BPS seguramente tiene su teléfono fijo, su celular y su correo electrónico, o sea que tiene la información para poder comunicarse con ellos. Tiene las herramientas, porque el BPS cuenta con herramientas para enviar una comunicación en forma masiva para todas estas personas. Sin embargo, durante más de 5 meses estuvimos planteando este tema y no hubo voluntad de comunicarse con este colectivo para decirle, señor, señora, cambiaron las reglas de juego, usted tiene plazo hasta el 30 de noviembre para poder asesorarse y luego del 30 de noviembre no podrá hacerlo. Informarle a la gente que tiene el derecho de informarse, de asesorarse, de poder evaluar cuál de las dos situaciones es más conveniente. Si me sirve seguir afiliado a una FAP, si me sirve realizar la mitad de mi aporte a la FAP y la otra mitad al BPS, o me sirve desafiliarme, o mejor dicho, revertir la opción del artículo 8 y realizar todo mi aporte en el Banco de Previsión Social hasta un tope de 78.770 pesos. Sí. Eso nosotros lo reclamamos en el directorio del BPS. Estuvimos durante más de 5 meses reclamando. Primero nos dijeron, vamos a esperar hasta agosto a ver si de repente se anota todo el mundo y no es necesario comunicarnos. Después nos dijeron en septiembre, no, estamos viendo si contamos con los canales de comunicación para informarle a estas personas, en septiembre. Después, en octubre nos dijeron, no, pero está de licencia un gerente, un director técnico, vamos a esperar para que regrese de la licencia y ahí vamos a ver si le comunicamos o no. Bueno, tengo una primicia para ustedes. A ver. En el día de mañana, el BPS comienza a enviarle un mensaje a estas personas. Bueno. Tuvimos que esperar más de 5 meses para que el BPS definiera de que se va a comunicar con este colectivo, con estas personas, para decirle que tiene plazo hasta el 30 de noviembre. Esta comunicación, por supuesto, es un logro de la representación de los trabajadores, porque la estuvimos reclamando. Pero llega un poco tarde, porque falta 1 mes y medio para que se cumpla el plazo. Es decir, que en este mes y medio las personas que todavía no han hecho la reserva de derecho tienen que hacerlo. Bien. Y la preocupación es, porque no puede ser, y esto es por la falta de información, no puede ser que el 90% de los 310.000 todavía no hicieron la reserva de derecho. Solamente esto el 10%. No es por desinterés. Esto no es por desinterés de las personas. Es porque las personas no saben y la gente tiene derecho a saber. Por eso saludamos el hecho de que el directorio por fin se haya convencido a partir de nuestra insistencia de que tiene que comunicarse con estas personas. Saludamos eso. Llega un poco tarde, porque lo ideal hubiese sido que durante todos estos meses el directorio tendría que haber tenido una comunicación permanente con este colectivo. Porque, repito, tenemos la información, sabemos quiénes son, sabemos cuántos son, tenemos las herramientas. Todo. Y sin embargo no nos habíamos comunicado para informar a esta gente. Y bueno, ahora en este mes y medio, ojalá que la mayoría de los 310.000, que repito, el 90% todavía no hizo la reserva de derechos para ser asesorado, ojalá en este mes y medio haya una enorme cantidad de gente que haga actitud para recibir.
Ramón, está clarísimo que si el 90% no ha concurrido es porque no le han informado, no se ha informado, no le ha llegado la información. Eso está clarísimo y habla de una desinteligencia ahí del directorio del BPS. Así que hay que convocarlos a que se informen y a que hagan la reserva, ¿no? Por supuesto, estamos insistiendo en esto porque, repito, la mayoría de las personas entre 40 y 49 años que se afiliaron voluntariamente van a ser perjudicados y tienen la oportunidad de ser asesorados por el Instituto de Seguridad Social. Ramón, ya... Si son asesorados, sí. la persona puede elegir lo que más le conviene, pero tiene plazo hasta el 30 de noviembre. Claro, perfecto. Todos los menores de 50 son perjudicados, pero estas personas que están entre 40 y 49 años pueden revertir, de alguna forma pueden reparar este daño que hace la ley, eliminando esa bonificación. Pero por supuesto que si la persona no sabe, no va a solicitar el asesoramiento. Totalmente. Ramón, te pregunto, se está cortando un poco la comunicación, pero por suerte una de las cosas malas que nos pasan en este país es que mucha gente se tuvo que ir, muchos uruguayos tuvieron que viajar al exterior a trabajar y a buscar destinos allá. Lo bueno es que la comunicación de hoy nos permite que ellos sigan en contacto. Y ahora, mirá, recién un amigo que está en España, que trabajó muchos años acá en Uruguay, me pregunta, en esta nueva ley, capaz que te saco de cuadro, capaz que no lo tenés presente, pero te transmito la inquietud. Me pregunta cómo afecta esta reforma o si afecta a los trabajadores, a los uruguayos que estuvieron trabajando durante muchos años en Uruguay, aportando en Uruguay, se tuvieron que ir y ahora están trabajando en el exterior. No hay cambios en ese sentido. Hay cambios en las condiciones del mundo, ¿no? O sea, esta persona, si viene a Uruguay a jubilarse, se va a jubilar con 65 años, no con 60. Claro. Depende de la edad también, ¿no? Depende de qué edad tiene la persona. Claro. Depende en qué año nació la persona. Está perfecto. Ahora voy a informar sobre eso porque la gente nos pregunta, bueno, pero ¿a qué edad me voy a jubilar yo? Exacto. La gente no sabe. Claro. Viste que hay muchos sabe, uruguayos que de repente quieren volver y jubilarse para quedarse a vivir acá. Y quieren contar con los años que trabajaron acá, ¿no? Hay gente que sabe que se aumentó la edad de retiro, pero no saben en qué condiciones se aumentó la edad de retiro. Claro. Saben, en general, tiene idea de que la edad aumentó, claro, pero, digamos, depende de cada caso a qué edad me voy a poder jubilar o a qué edad tengo derecho, claro, a jubilarme. Puedo quedarme igual, ¿no? Claro. Porque una persona hoy se puede jubilar a los 60 años con 30 años de trabajo, pero si quiere quedarse y seguir trabajando, puede seguir. Totalmente. El tema es que ahora obligan a esa persona a trabajar hasta los 65 años. Una cosa es quedarme porque necesito, o quedarme porque quiero, porque puedo, claro, porque todavía tengo condiciones para seguir trabajando, y otra cosa es obligar a las personas, no importa en qué actividad trabajen, obligarlas a que trabajen hasta los 65 años. Claro. O que a veces, eso es en el mejor de los casos, claro, porque hay gente que va a cumplir los 60 años y quizás se queda sin trabajo, pero va a tener que esperar sin trabajo y sin seguridad social, claro, va a tener que esperar hasta los 65 años. Claro. Entonces, a este señor que se comunicó desde España, le tenemos que decir que no hubo cambios con respecto a los convenios internacionales que hay. Ahí está. Y también hay un convenio iberoamericano de seguridad social donde, toda la región, toda América, tiene convenio internacional entre los países de América, pero también con España y Portugal. Es un convenio iberoamericano. Ahí está. Ramón. O sea que eso no cambió, pero sí cambió las condiciones que tengo que tener para poder jubilarme. Por ejemplo, todas las personas que nacieron antes de 1972 tienen la condición de que para jubilarse se pueden jubilar a los 60 años. Claro. Y todas las personas que nacieron después de 1977 se van a jubilar a los 65 años. Claro. O sea,
se pueden jubilar a los 65, ¿no? Los que nacieron en 1973 se podrán jubilar a los 61. Claro. Los que nacieron en 1974 se van a jubilar a los 62 años. Los que nacieron en 1975 se podrán jubilar a los 63. Los que nacieron en 1974 se podrán jubilar a los 64. Y los que nacieron, como te dije recién, los que nacieron en 1977 y los que nacieron posteriormente se van a jubilar a los 65 años. Increíble. O sea que cambiaron las condiciones para que las personas se jubilen de acuerdo a la edad. Claro. Esta gradualidad iba a ser mucho más brusca, iba a ser una gradualidad mucho más corta, pero producto de la denuncia, producto de las movilizaciones, de la lucha que dimos como trabajadores, logramos que fuera un poco más progresiva, más gradual, esta transición entre los 60 y 65 años. Igual, de todas maneras, a todas las personas que nacieron después de 1977 le aumentaron 5 años la edad y esas personas van a retirarse más tarde y van a cobrar menos jubilación. Tal cual. Ramón Ruiz, representante de los trabajadores del BPS, no sé si querés agregar algo más. Una de las características de este programa es que no tenemos problemas con el tiempo, así que si tenés algo más para contarnos, ya con lo que me dijiste me arruinaste la mañana, pero está bueno para tener la información, para poder llevársela a todos los que nos están mirando, me parece que es sumamente importante, así que adelante, vamos arriba. No, insistir con que esta reforma es una reforma que perjudica a la mayoría de los trabajadores menores de 50 años, que las personas que están entre 40 y 49 años que se afiliaron voluntariamente, la mayoría de ellos van a ser perjudicados también, que tienen la posibilidad de hacer la reserva del derecho para ser asesorados por el EPS cuando el EPS tenga pronta la herramienta para asesorarlos, y que el plazo para solicitar esa reserva del derecho es hasta el 30 de noviembre. Bien. Si no lo hacen dentro de ese plazo, luego no van a poder solicitar ser asesorados por el BPS. Bien. Bueno, y por supuesto a todos aquellos que tienen más de 60 años y todavía no se jubilaron, que soliciten agenda en el BPS y que declaren todas las actividades que tuvieron antes de 1996. Tienen un plazo de 2 años que comenzó a correr a partir del 1 de julio de este año y va a ser hasta junio del 2025. Si estas personas no declaran esas actividades dentro de ese plazo, luego no lo podrán hacer para que esos años les sirvan para jubilarse, ¿no? Claro. Entonces, estas dos cosas, y bueno, y en el próximo contacto me gustaría hablar, por ejemplo, sobre la compatibilidad, qué significa la compatibilidad entre la jubilación y el trabajo y cómo, digamos, qué cambio hubo a partir de esta reforma jubilatoria en el régimen de ahorro individual. Perfecto. Bueno, pero lo dejamos como, digamos, titulares como un desafío, como una invitación, digamos, a seguir conversando en los próximos días. Cómo no, Ramón, vamos a coordinar ahí con los colaboradores tuyos para comunicarnos la semana que viene. Ya fijamos un día y una hora y con mucho gusto te vamos a estar llamando. Yo te agradezco infinitamente, muy clarificatoria la charla, así que nada, la vamos a difundir lo máximo posible. Te mando un abrazo grande. Bueno, me alegro mucho de que haya sido claro, porque la verdad que son temas a veces que parecen sencillos, pero para explicarlo y para que la gente lo entienda, porque la gente tiene que entender este mensaje, exacto, a veces no. Bueno, me alegro que te haya parecido que aportamos en ese sentido, ¿no? Muchísimas gracias a ustedes y espero la nueva comunicación para seguir hablando de esta nueva reforma jubilatoria. Abrazo grande, Ramón, buena jornada. Bien, de esta forma entonces hablábamos con don Ramón Ruiz, representante de los trabajadores del Banco de Previsión Social. Un gusto que nos hemos dado acá en este programa de conversar largo y tendido y poder clarificar estas cosas. Increíble, la verdad, las cosas
que nos aclaró y la información que nos dio. Por favor, a toda esta gente que está comprendida entre la franja de edad de la que habló Ramón Ruiz recién, por favor, hacer las reservas y presentarse en el BPS. Muchísimas gracias, Ramón, abrazo. Muy bien, muchas gracias a ustedes. Bien, entonces así hablábamos con Ramón Ruiz, representante de los trabajadores en el Banco de Previsión Social. Es una cosa increíble. Un saludo grande a Daniel. A Daniel, gracias por la pregunta. A Daniel allá en España, que nos tiró esta